Desde hace unos días, así en ocasiones espaciadas, hemos estado leyendo, considerando al profeta Zacarías y la profecía de Dios por medio de este profeta. Es un profeta que Dios colocó en un contexto, en el tiempo del Imperio Persa, junto con Ageo, para animar al remanente del pueblo en el tiempo de restauración y de manera especial a Yeshua o Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y también a Zorobabel. Uno, el primero, sumo sacerdote en ese tiempo, y el segundo, gobernador de Judá. Uno representando el Estado, el segundo, y el sacerdocio, el pueblo de Dios, según la voluntad de Dios, es un real sacerdocio. Así lo quiso en Éxodo 19, Dios para con todo Israel, y Israel era el pueblo primogénito para llevar esta bendición de Dios a Abraham a todas las familias de la tierra. Debido a la debilidad, al pecado del pueblo que no se posicionó en todo por el Señor, entonces los que se posicionaron del pueblo por el Señor en ese tiempo fueron los levitas. Entonces a ellos se les dio el servicio de la casa de Dios. Y ahí estamos viendo que lo que Dios quería era que todo el pueblo fuera un real sacerdocio. Después, el mismo pueblo no se puso de parte de Dios, entonces algunos, los que se pusieron de parte de Dios, asumieron de parte de Dios ese sacerdocio. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús ahora hace a todo su pueblo, tomando de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como está escrito en Apocalipsis, para tomar un pueblo sacerdotal. Y así en la primera epístola de Pedro vemos ese aspecto ya de todo el cuerpo de Cristo siendo sacerdotes de Dios, o sea, el sacerdocio universal que nos trajo el Señor Jesucristo. El primer sacerdocio, que era tipológico y preparatorio, fue confiado a Aarón y sus hijos, con la ayuda de los levitas, también hermanos de ellos, que cooperaban en otros aspectos en el servicio de la casa de Dios, servicio a Dios en su casa. Ya en el Nuevo Testamento, todo el pueblo de Dios es sacerdote, hombres y mujeres de todas las tribus, razas, condiciones, limpiados por la sangre del Señor Jesús. Ahora en Cristo somos sacerdotes. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Él vino por la tribu de Judá, aunque también, y esto por causa de un verso que vamos a leer hay que tenerlo en cuenta, también Elizabeth, que era pariente de María, era de las hijas de Aarón. O sea que había también una mezcla, como a veces uno de una tribu se casaba con otro de otra tribu, entonces tenía sangre de una tribu y también de la otra. Y en el caso de Elizabeth, se dice que era de las hijas de Aarón, y era la esposa de el sacerdote Zacarías, madre de Juan el Bautista, y era parienta también de María. Así que hay el aspecto de Judá, pero también el aspecto
del sacerdocio arónico, pero Jesús lo fue del orden de Melquisedec, y Él es el que hace sacerdotes, como lo dice, nos hizo reino y sacerdotes. Así lo dice el propio Apocalipsis, o sea que ahora por eso todo el pueblo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, es sacerdote, si es de Cristo. Si está en Cristo, Cristo nos limpió y también nos lavó de nuestros pecados y nos libró, porque el verbo que aparece ahí en Apocalipsis no es solo el de lavar, que es una primera parte, sino también el de librar, y también el de hacernos sacerdotes. Y entonces el sacerdote del orden de Melquisedec, sin principio de días ni fin de vida, es el que nos ha hecho sacerdote del Nuevo Testamento. Entonces existe un sacerdocio del Nuevo Testamento. También quiero, para seguir lo que vamos a ver en Zacarías, quiero recordar algunas cosas que por causa de que no todos los hermanos han estado siguiendo esos capítulos, entonces algunas cosas se necesitan repetirlas y especialmente por los nuevos y los que la oyen por primera vez. Pero vamos a seguir viendo las cosas, acordémonos que Zacarías está en un contexto y que ese contexto sirve de profecía y de símbolo para otro contexto posterior. Ahora y en las siguientes veces, que si Dios nos concede seguir viendo Zacarías, vamos a ir entendiendo mejor esos detalles. El pasaje que les quiero recordar para entenderlo mejor, estamos ahora en Zacarías capítulo 4, pero inicialmente quiero leerles en el capítulo 3, el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué. El capítulo 3 fue una profecía para animar a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y el capítulo 4 fue para fortalecer a Zorobabel, el gobernador de Judá. Porque son dos aspectos de Cristo. Está el aspecto sacerdotal y el aspecto del reino. Entonces el Señor esos dos aspectos de Él los distribuye entre el reino y el sacerdocio, como todo lo de Él lo distribuye entre nosotros, pero en Él todo está unido. Amén, Él es un rey sacerdote, también profeta. Entonces, y también, voy a decirlo ahora, mensajero del Padre. Entonces hoy vamos a leer el verso 5. El capítulo 5, pero el capítulo 5, lógicamente que no es un capítulo aislado, entonces debemos ver el contexto también del capítulo 5, porque muchas veces Dios hace una cosa, por ejemplo, Él habla en Apocalipsis 17 y 18 de la gran ramera, madre de las rameras, pero en el 19 dice que esa ramera y ese sistema es juzgado, pero ahora aparece la esposa, y a la esposa se le concede que se vista de lino fino y limpio, y para estar preparada para las bodas del Cordero. Pero entonces note que él tiene que hablar dos palabras diferentes, una para la novia que recibió la sangre del Cordero y otra para la ramera que se prostituyó y no sirvió al Señor. Entonces a veces solo vemos un lado, vemos a veces quizá el lado del cordero y no vemos el lado del león, o vemos el del león y no vemos el del cordero, pero necesitamos ver la plenitud de Cristo. Y aquí, después de haber hablado algo tan positivo y agradable como el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, donde para poder entender quién habla, tenemos que empezar desde el 1, que ese varón entre los mirtos de la hondura es el mismo ángel de Yahvé, que aparece en el capítulo 2 como Yahvé, el enviado de Yahvé.
O sea, Yahvé el Padre y Yahvé el Hijo. Y ya, como ya lo explicó claro en el 2, ya en el 3 aparece ese ángel de Yahvé, que era ese varón entre los mirtos o arándanos, que es lo mismo mirto que arándano, de la hondura. Eso está en el capítulo 1, y ahí describe que ese varón era el ángel de Yahvé. Entonces es con mayúscula, porque ese ángel que hablaba con él era ese varón que era el mismo Yahvé del 2 y del 3. O sea que no es un ángel creado, y por eso siempre hemos hablado que la palabra ángel se refiere a mensajero. Esa es la traducción exacta de la palabra ángel. Solo que pensamos que los únicos ángeles que hay son así como los que adoran al Señor y que son creados por Dios. Pero de Jesucristo se llama que es el ángel de su faz y el ángel del pacto y el ángel de Yahvé que habló como Dios. ¿Qué fue lo que dijo el ángel de Yahvé en la zarza ardiendo a Moisés? Siempre recuerdo ese pasaje porque es demasiado evidente. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando le preguntó Moisés cómo se llamaba, le dijo, yo soy el que soy. Y luego aparece, y ya había aparecido antes, y es el viviente que ve a Agar. Dios que me ve, Dios que me ve. O sea que la palabra mensajero hay que saber a quién se le está aplicando, y si se le está aplicando al Señor Jesús antes de la encarnación, hay que ponerlo con mayúscula. Y hay que saber, porque a lo largo de todo este libro aparece muchas veces la frase, el ángel que hablaba conmigo. Y si tú lees ese capítulo aislado, sin comenzar desde el principio, sin pasar por el capítulo 1, que era ese varón, era el ángel de Yahvé, que en el 2 es Yahvé el enviado, y en el 3 es Yahvé. ¿Se da cuenta? Ese era el ángel, pero con mayúscula, el de Yahvé. Ese varón que también aparece en Ezequiel como un varón, y cuando habla, habla como Dios. Porque Dios se hizo hombre en su Hijo. Y Él entre los hombres, pues Él es el principal de los hombres. Pero entre los ángeles también Él es cabeza de los ángeles. Cabeza de todo principado y potestad. ¿Ve? Entonces por eso Él viene con voz de arcángel, no porque sea un arcángel en el sentido de criatura, sino porque arcángel quiere decir cabeza de los ángeles o jefe de los ángeles. Y Jesús es también jefe de los ángeles. Y es también el ángel del pacto, pero es también hombre, pero es también el verbo divino y es Dios. Entonces no se vayan a confundir por esto. Hay que aceptar todo lo que la palabra nos habla de Él, porque Él es todo lo que Dios nos ha mostrado que Él es. ¿Ve? No sé si ustedes recuerdan los que leyeron el librito de las profecías del sueño y 3 visiones, cuando se le apareció al hermano Elder, él no entendió, porque ahí el Señor resumió todo. Le apareció en la columna de fuego, como aparecía Moisés, y dentro de la columna de fuego estaba un torbellino, como se le apareció a Job. Y luego cuando entró y salió del torbellino y de la columna de fuego, se presentó y él le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy el ángel de Yahvé, soy el Señor Jesucristo que vengo como el ángel de Yahvé. Pero era el Señor Jesucristo de quien se confiesa claramente la divinidad por el propio Padre, por el propio Hijo, por el propio Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento, por los profetas y apóstoles respectivamente. Pero también Él es el ángel de Yahvé, que es Jesucristo, como usted ve en Malaquías, Él es el ángel del pacto, el ángel de la faz de Dios, el Salvador, que también se le llama Yahvé. Pero como Él tiene el oficio de mensajero del Padre, la palabra ángel no lo está rebajando de su divinidad,
ni tampoco está negando su humanidad, sino que está presentando otro aspecto de su persona y de sus oficios. Si él es sacerdote, no quiere decir que no sea rey. Si él es rey, no quiere decir que no sea profeta. Si él es profeta, no quiere decir que no sea Dios, porque la divinidad se confiesa de él y nuestra confesión debe ser completa. Y por eso cuando vamos a leer algo en la Biblia, tenemos que ver todo el contexto inmediato, mediato y general, total. Amén. Entonces esto tengo que explicarlo otra vez, por causa de que hay hermanos que no han venido siguiendo todo este detalle. Entonces de pronto nos encontramos con una frase que ya viene desde el principio, pero que si la tomamos aislada, y más si los impresores le pusieron la A minúscula, yo no me atrevo a quedarme con A minúscula. Si yo lo traduzco con A mayúscula, porque sé quién es. Amén. Aquí varias veces se pone con A mayúscula, pero cuando encuentra el ángel que hablaba conmigo, pero no sabe quién es ese ángel, que es el propio Yahvé, como está aquí en el 3, 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel, debe ser mayúscula, como se la pusieron allá en Éxodo 3:14. Es el mismo. No podemos ponerle allá la mayúscula y aquí la minúscula. Claro que en el hebreo no hay mayúscula ni minúscula, pero en castellano sí hay. Y hay que traducirlo como es. Entonces dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé a Satanás, este Yahvé el Hijo, vea, Yahvé, ¿quién es este ángel? El propio Yahvé. Yahvé te reprenda, oh Satanás. O sea, el Hijo reprende en el nombre del Padre, incorporando al Padre en la reprensión. Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda, etcétera, etcétera. Y ahí sigue hablando como el mensajero del Padre. Pero ahora entonces, aquí habló cosas bonitas, porque se está dirigiendo al pueblo de Dios. Aquí, este varón que es el ángel de Yahvé, y es Yahvé el Hijo, está intercediendo ante el Padre por Jerusalén. Ya estamos en el tiempo de Persia, que ya no es el tiempo de la diáspora, ya no es el tiempo del cautiverio y de la esclavitud, no, es el tiempo del perdón, es el tiempo del retorno, es el tiempo del remanente, es el tiempo de la restauración. Entonces, Dios está mostrando eso en estos primeros capítulos. Pero claro, también hay el peligro de pensar, bueno, como Dios está restaurando, ahora la gente puede pecar, ahora Dios tiene que mostrar la cara de león también. Y esa aparece en el capítulo 5. ¿Ve? Porque la edificación es en medio de la guerra. Hay un telón de fondo oscuro para resaltar la luz. Y entonces ahora sí dice el verso 5. De nuevo alcé mis ojos, porque en el capítulo 4, verso 2, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. Y aquí él empieza varias veces, Dios le pide que alce los ojos, para poder mirar lo que Dios muestra, para poder tener la visión de Dios hay que levantar los ojos a lo que Dios nos pide que miremos en su palabra, en su revelación. Entonces él varias veces levanta los ojos y Dios le habla de varios temas. Y es importante ver qué le interesa a Dios mostrarnos. Y en ese contexto de restauración y a la vez de presagio de eventos futuros o símbolo de eventos futuros, como dice en el 3. Entonces dice aquí, de nuevo alcé mis ojos. O sea, este es en otra ocasión. La primera vez vio el candelero con los tubos, el aceite de oro, los 2 olivos. Todo esto lo vio y más, la plomada. Pero ahora ve otra cosa que también existe.
Alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. ¡Ay, parece lindo! Cuando Juan se comió el rollo, pues parecía lindo, era dulce al principio en la boca. Ahora, cuando se comió el rollo, le amargó el vientre, porque no solo habla de la Nueva Jerusalén, habla también de la Gehenna y del Armagedón y de los terremotos. Y un Dios bueno nos habla de lo malo también, porque es bueno. No quiere que seamos engañados y quiere que participemos de su santidad y por eso nos disciplina. El objetivo de la corrección de Dios es esa, corrección. Pero también es válida la punición y el castigo. El castigo mientras estamos vivos es para punición, es para corrección. Ahora, los que ya no se corrigen de ninguna manera, ni siquiera después del milenio, sino que pasa el milenio y todavía se revelan, ahí sí pasa de punición a corrección y a castigo. Hay castigo para corrección y el otro es juicio. Y aquí miren lo que dice, y me dijo, ¿qué ves? O sea, ya viste ese lado, ¿no? El lado del cordero, el lado bonito, ahora vas a ver el otro lado, el del león. Y respondí, veo un rollo que vuela, pero fíjate, el rollo que se comió Ezequiel, pues tiene partes bonitas, pero tiene algunas cosas terribles. Si tú lees Ezequiel se comió el rollo y profetizó 48 capítulos que se comió primero para poder profetizar. Y profetizó cosas bonitas y cosas difíciles. Y es la misma cosa. Ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Un rectángulo aquí. ¿Se da cuenta? 20 por 10 es como una mitad. O sea, ustedes ya vieron otras cosas antes, ahora van a ver la otra mitad. Y dice acá, entonces me dijo, ¿quién? El que viene hablando desde antes. El que viene hablando desde el 4, volvió el ángel que hablaba conmigo y usted retrocede. ¿Quién era ese ángel? Retrocede y ya te das cuenta que era Cristo antes de la encarnación. Él es el que habla. Yahvé, el enviado de Yahvé. Entonces dice, me dijo, ese rollo, lo que está escrito en ese rollo, es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ay, 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 este es delicadísimo. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, los perjuros, que pretenden poder mentir impunemente, no habrá impunidad, ni para el perjurio, ni para el robo, para la maldad. Dios hace salir la maldición, y eso es bueno que lo sepan los que roban, y los que perjuran, que están atrayendo ese rollito a su casa. A la gente a veces se olvida, a veces, pero no eran sino 10 centavos. El que es infiel en lo poco también lo es en lo mucho. No, yo voy a usar este dinero ajeno, después lo repongo y no lo puede reponer. Y hay robos de cosas materiales y también se puede robar la honra de otra persona. Eso ya no se come, pero ¿cómo duele si te deshonran? Ni perjurar, decir una cosa y poner el nombre de Dios y mentir, y a veces hasta jurar con mentira. No hay impunidad para esto. Y Dios entrevera las cosas bonitas con las serias. En el capítulo 6 después vuelve lo bonito, pero en el 5 no lo podemos saltar. Entonces dice, ese rollo es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra.
Ustedes ven por qué a veces Dios permite terremotos. Porque falsea la balanza, es una manera de robar. Dice que es 1 kilo, pero son 800 gramos nomás, etcétera. Entonces dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Y dice, yo la he hecho salir, dice Yahvé de los ejércitos. Porque si el que maldice es cualquiera, no, pues que el Señor nos guarde esas maldiciones. Pero si el que maldice es el Señor, y el Señor maldice, Él pone las cabras a la izquierda y le dice, apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve enfermo, en la cárcel, no me visitasteis. Pero ¿cuándo te vimos? Cuando no lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hiciste. Y a las ovejas le dice, cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, lo que le hacemos a un hermano, se lo hacemos directamente al Señor, sea bueno o sea malo. Entonces aquí el Señor dice, maldito. Usted va a Deuteronomio, tiene el capítulo de las bendiciones y a continuación el de las maldiciones. A veces a nosotros nos gusta leer la versión de las bienaventuranzas de Mateo, que son puros bienaventuranzas. Pero cuando leemos las bienaventuranzas en Lucas, Lucas también dice los ayes. Bienaventurado este, y ay, ay, ay de este otro. Entonces aquí hasta el capítulo 4 parece que estábamos leyendo bienaventuranzas, pero ahora estamos leyendo los ayes, porque Él es también el león. Y por eso dice Pablo, mirad la bondad y la severidad de Dios. No podemos engañarnos. Algunos tienen una imagen como muy blandengue del Señor Jesús, porque no se han encontrado con Él en plenitud. Entonces ahora dice acá, yo la he hecho salir, dice Yahvé Sabaoth, porque Él también se llama Yahvé Shalom, Él es el Dios de la paz, pero aquí es el de los ejércitos. ¿Por qué? Porque existe la maldad, existe lo peor también, y Él no es indiferente, y Él no va a dejar las cosas, ninguna cosa errada impune. Dios nos ayude. Entonces dice así, yo la he hecho salir, dice Yahvé Sabaoth, y vendrá, la maldición vendrá. Yo hice salir la maldición. Por eso, hermano, cada vez que en la Biblia encuentre esa palabra, benditos los que te bendijeren, pero malditos los que te maldijeren, ahí esas bendiciones salen y las maldiciones también salen. Y luego dice acá, y vendrá la maldición a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Es que a veces, hermano, nos acostumbramos tanto a mentir que a veces hasta nos creemos nuestra propia mentira. A veces no nos damos cuenta, nos hacemos los tontos, nos autojustificamos y cuando llega el corrientazo, parece que despertamos. Y dice, no solamente que vendrá, sino que y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Eso es lo que hace la maldición, que Dios hace salir. Y luego dice entonces, ahora, y salió aquel ángel.
aquí yo le pongo mayúscula, que hablaba conmigo, que es el mismo que viene hablando desde el 1, que era el ángel Yahvé, el mismo Yahvé enviado de Yahvé, el mismo Yahvé intercesor y mensajero, el Hijo. Y dice, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. O sea que al principio, bueno, salió pues algunas cosas, 2 ejemplos de incorrección, ¿verdad? Pero ahora ya no, ahora ya la cosa es más grave. Mire lo que sale. Y es la maldad total en la tierra, comenzando de los Anunnaki, que son los mismos Nefilín en la palabra bíblica, pero que en su medio es Anunnaki. Y es de donde viene todo el sistema de los ángeles caídos. La maldad. Miren lo que dice ahí. Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Ay, ay, ay. Porque si Dios no lo deja salir, no sale, pero Dios lo deja salir para corregir. Lo que los hombres tuvieron por dioses, ahora van a descubrirle su verdadera calaña. ¿No le pasó eso a los egipcios? Adoraban a los animales y adoraban a los chiquitos, a los escarabajos y todo, y se les llenó de plagas todo. Sus dioses no lo dejaban ni dormir tranquilos. Y dice, ¿qué es esto que sale? Y él dijo, y dije, ¿qué es? Porque dice, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Un efa es una medida. O sea, Dios tiene una medida para que cosa soporta hasta que se pasó la medida. Entonces Dios le pone una medida y le pone una tapa de plomo. ¿Recuerdan cuando estudiamos el plomo y la plomada? Dios deja que sale, pero también viene consecuencia. Y dice así, es un efa que sale. Además dijo, esta, o sea, el efa, es la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea, ellos son la otra familia, los hijos del diablo, los ángeles del diablo y el diablo. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos una cosa, ellos son otra. Nosotros tenemos la versión de Dios, ellos tienen la versión de ellos. La que viene desde Sumeria, que es aquí Sinar, que de ahí de esa palabra Sumeria y Sinar, es la misma raíz, porque a veces Sumeria se dice con N en el caldeo y en el hebreo, en los idiomas semitas, pero en los otros idiomas camitas se dice de otra manera. La N a veces se vuelve M, por ejemplo en la Biblia dice Adán con M, y nosotros decimos Adán, ¿se da cuenta? Entonces miren lo que dice. Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. En el Nuevo Testamento aparece la continuidad de este concepto cuando se habla del misterio de iniquidad. Ya está en operación desde el principio el misterio de la iniquidad, que va llevando todas las cosas a el gobierno final del anticristo y a la expresión de la iniquidad. Y nosotros estamos en esos tiempos. Si usted oyera los testimonios que subo en internet de personas que han estado cerca de las peores iniquidades, que Dios los ha salvado y son hoy cristianos, pero denuncian dónde estaban metidos y qué hacen los de arriba con los de abajo juntos, bien abajo, los búnkeres de más abajo. La iniquidad. Entonces dice que esa iniquidad, dice, y he aquí levantaron la tapa de plomo, porque es el plomo el que la mantiene encerrada, solamente para que la viera Zacarías y nos contara que existe algo horrible que se llama la iniquidad.
y que la gente no sabe quién lo manipula y qué astuta es la iniquidad y cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y esto en estos tiempos, hermano, para no ser engañado, Dios tiene que destapar muchas ollas. Terrible ver eso. A veces yo no quisiera, una vez me dijo el Señor, y ahora verás lo peor. Me había venido mostrando de a poquito, de a poquito. Ay, Dios mío, hay cosas que uno no quiere ni saber, pero Dios la muestra. Lo que uno no quiere a veces tiene que verlo. Porque si no lo vemos no entendemos por qué Dios va a juzgar y sus juicios van a parecernos injustos y vamos a tropezar. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurado el que no se escandalizare en mí. Él a veces tiene que hacer cosas y como tú no sabes, cuando tú no sabes piensas que es un juego. Una vez yo me inventé una mentira de niño para ser grande ante mis compañeritos, me inventé una hazaña, que había matado un perro con una toronja de esas que parece un lulo. Y eso fue un invento para yo hacerme el héroe ante la barrita de amiguitos. Y claro, los amiguitos le contaron a mi papá y yo no sabía. Un día llegó papá del trabajo y me sacó las gafas y yo ya sabía lo que eso significaba. Para no romper las gafas con la correa, pues me las quitaba primero porque si no tenía que comprarme otras. Pero después que me sacó las gafas me dio una tunda de esas terribles y yo no sabía por qué, yo pensaba que era inocente. Y después cuando ya me dio la tunda es para que no vuelva a matar ningún perro con esas toronjas. Ay, bueno, por hacerme el héroe, que era de mentira, recibí una tunda de verdad. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, le agradezco al Señor por esa tunda hoy. Sí. Entonces dice, y he aquí, primero dice, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo. Estaba en ese éfas, una medida para los áridos, como las harinas. Y ahí estaba esa mujer llamada en la iniquidad. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. O sea, no le va a permitir todavía salir. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Pero, mire lo que dice. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, otras dos, que eran como cigüeñas. Pero cuando tú vas a la lista de los animales inmundos en la Biblia, ves la cigüeña. Hoy le dicen a los niños que los otros niños vienen de París traídos por la cigüeña. Pero no es París. Y no son cigüeñas bonitas. La cigüeña es un animal inmundo. Y dice que estas dos mujeres traían viento en sus alas, tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Note el apoyo. Ahora, usted se da cuenta de una cosa, el apoyo hacia la iniquidad. Aparece la bestia, que es la que sale del mar, que es la bestia del anticristo, pero hay otra que le ayuda, que tiene dos cuernitos como si fueran de cordero, pero habla como dragón, y apoyan la iniquidad, la apoyan y la ponen de gobierno mundial. Entonces mire aquí lo que estas dos mujeres hacen. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dijo el ángel, con mayúscula, el ángel Yahvé, que hablaba conmigo. Dije al ángel, no él, sino Zacarías le pregunta al ángel, ¿a dónde llevan el efa? Ay, 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 ¿qué es lo que están haciendo estos apoyadores de la maldad, de la iniquidad? Y mire lo que dice, ¿a dónde lo llevan?
Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, que es Sumeria, de donde viene toda la maldad de la tierra. Todo eso de Sumeria es lo que tomó Nimrod, que edificó Babel, la religión de los Anunnaki, que son los mismos Nefilim, los ángeles caídos, que cuentan su versión. En estos días se lo digo para que no lo vayan a malentender, los que consulten en internet, subí en internet las tablillas sumerias, pero no para probarlas, sino para que sean conocidas, examinadas y vean la locura de la versión de los Nefilim y sus hijos. Yo no lo subo para que ustedes sean engañados, al contrario, lo subo es para que vean la calaña de lo que es la versión de los ángeles caídos. En la palabra de Dios tenemos la versión de Dios, pero en todas esas mitologías antiguas y cosas tenemos la misión de la visión y la versión de los ángeles caídos. Y para exponer eso, no para que lo sigan, sino para que lo disciernan y lo rechacen, porque estamos en guerra y tenemos que conocer al enemigo y su verdadero pensamiento. Para eso subí esas tablillas a internet. Esas tablillas han sido traducidas por otros, pero hay uno que está de moda hoy, que lo tengo que denunciar públicamente, que se llama Zacarías 16. Se escribe Sichtim. Él es un luciferiano, que lo ha denunciado una ex luciferiana que estaba con ellos teniendo los ritos satánicos con las élites. Y ella lo denuncia como un desinformador de los Illuminati, el traductor en el que se están basando todos aquellos que están rechazando la Biblia para seguir la versión que este hombre hace de un documento de 5.000 años atrás, pero que habla supuestamente de aquellos ángeles caídos de yo no sé cuántos tiempos, pero que pretenden ser los creadores del hombre, como dice el apóstol Pablo, ahí en su carta a los Corintios, que a quienes los gentiles adoran son demonios, que son los con minúsculas, lo que los gentiles tienen por dioses, que eran ángeles, que Dios les dio una misión, que aparece la misión de ellos en uno de los salmos, pero como ellos no hicieron su misión, sino que se rebelaron, les dice Dios, como hombres moriréis. Yo os puse para esto, para defender, para cuidar, pero vosotros hicisteis lo contrario. Ahora, ustedes que dicen que es un Dios, y yo mismo dije Dios es con minúscula, para cumplir en representación de Dios lo que ellos tienen que hacer, pero ellos se asociaron con los perversos, siendo también ellos perversos y morirán como hombres. Los descendientes de estos Nefilim son criaturas híbridas, y hay un versículo en la Biblia que dice, porque de los Nefilim vienen los Emín, los Susín, los Refaín, los Anaquín y otro montón que no estoy diciendo. Y entre esos los Refaín dice un versículo, los Refaín no resucitarán. Entonces, existe ese mundo. Y esa es esta Efa, la maldad, la iniquidad que no comenzó en la tierra. Comenzó en el cielo, con Satanás y 1/3 de las huestes celestiales, algunos príncipes refinadísimos, y que los estudian los ocultistas, y a ellos adoran, a ellos siguen, a ellos sacrifican. Entonces aquí el Señor está denunciando eso, y nosotros tenemos que saber que existe un mundo tenebroso que es real y que nos odia, pero el Señor es suficiente para guardarnos, y por eso tenemos que creer en el Señor y saber en qué medio estamos, porque estamos en guerra, no estamos de vacaciones. Entonces el Señor nos muestra eso que existe, un Efa, que es la iniquidad que sale
Dios la tiene guardada en plomo, pero los hombres, al desechar la verdad, abren las puertas a espíritu de error. Entonces, por eso Dios le dijo a Balaam, no vayas, pero él quería tanto ir, entonces ve pues. No quiere decir que Dios se contradijo, sino que Dios entregó a Balaam a su propia idolatría de corazón. Y eso es terrible. Por eso es mejor corregirnos cuando el Señor nos reprende que no insistir, porque entonces Él tiene que entregarnos a eso que pusimos en lugar de Dios. Porque todo lo que ponemos en primer lugar, todo aquello por lo cual hasta de Dios nos apartamos, eso se vuelve en un ídolo. Entonces Dios nos ayude rápido a corregirnos. Ser irreprensibles, que no necesitemos que nos reprendan, sino que nosotros mismos nos reprendemos y confesamos y el Señor nos limpia. Entonces ahí dice así, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa en vez de esconderla bajo la tierra, la alzaron entre la tierra y los cielos. Ahí se da cuenta cómo la maldad tiene una vinculación con los cielos, pero no los cielos de Dios, sino los lugares celestiales donde operan los príncipes caídos, en las regiones celestes. La gente que está con las élites tiene vinculación con espíritus. Muchos se meten con macumba para poder ser políticos exitosos, o para tener dinero, o tener sexo, cualquier cosa. Se venden su vida, y por eso esa maldad está entre el cielo y la tierra, porque en el cielo empezó el mal con un querubín que se llama Satanás, que era lucero o portador de luz, Lucifer, es el diablo. Y le siguió la tercera parte de los ángeles, algunos que eran principados y potestades, de lo que habla claramente Pablo, porque lo aprendió del Antiguo Testamento y por experiencia. Quiero que sepáis cuán gran lucha, decía él, sostengo por vosotros, porque Satanás se opone a todo lo que sea del Señor, y quien quiera vivir piadosamente va a tener que enfrentar una guerra. Pero el Señor dice, tranquilo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, porque no es vuestra la guerra, es mía. La guerra es mía, porque no es contra ustedes, es contra mí. Nosotros no sabíamos, y ya la guerra existía en el cielo desde que Satanás quiso hacerse Dios, desplazar a Dios y ponerse él en lugar de Dios. Y por eso ellos, los ángeles caídos, son los dioses de las religiones falsas. Adoran a los demonios, dice Pablo. Esto hay que saber que es así, no es una cosa suave, los errores. Hay espíritus de error y hay doctrinas de demonios, y a veces aparecen religiosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las doctrinas de demonios que enseñan? Prohibido casarse. Porque los demonios bajos dicen, tenga todas las mujeres que quiera, pero si le prohíbe casarse, va a resultar gay, va a resultar depravado, va a resultar peor. Prohibido comer esto. O sea, demonios religiosos, pero que astutamente nos quieren degenerar. Y desgraciadamente muchos son degenerados. Y eso de la degeneración no es bobería. Ahora ya se está volviendo la degeneración normal. Ya hay un partido pedófilo allá que quiere que los niños de 6 años ya puedan tener relaciones con los viejos verdes. Horrores, hermano, horrores. Y entonces dice acá, alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, Sumeria, la base anterior. Después los sumerios fueron vencidos por los acadios, pero luego los babilonios con
la línea de Babel, esa es la que llegó a ser el misterio Babilonia, asociado con el misterio de iniquidad, con la mujer, la ramera, sentándose sobre la bestia, con 7 cuernos y 7 cabezas. Ese es el mundo real, el mundo gobernado por ángeles caídos a través de gente vendida que le vende su alma al diablo por tener dinero, pero el diablo cobra caro. Los vuelve siervos de ellos y los tortura, porque no hay fidelidad entre los demonios, hay terror. Ellos manejan todo por el terror y la tortura. Y esa es la realidad de ese mundo. Entonces nosotros tenemos que definirnos con el Señor. Él nos guarda. Su gracia nos basta y hay que creer de verdad, porque uno no se mete a pelear con ellas así como los hijos de Seba. Bueno, lo que decía Pablo, sí, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? A Pablo lo conocemos, a Jesús, claro, sabemos quién es Jesús y también Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces la gente no se puede meter en eso en su propia fuerza. Realmente hay que vivir en Cristo de verdad, porque ya eso de juzgar a la guerra como un nietecito, le gusta ser guerrero, se pone su escudo, saca su espada y todo, ¿no? Aleluya, amén, que se entrene desde ahora, pero por ahora es juego. Entonces nos toca a nosotros irlo llevando a la realidad, no al temor, sino a la fe, saber cuán macabro es el mal, y que solo Jesucristo lo venció. Y por su Espíritu estamos seguros. Fuera de su sangre y su Espíritu, estamos como ovejas de matadero, por amor al Señor. Entonces dice, ¿a dónde la llevan? Para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar. Desde ahí, desde Babilonia, comienza el misterio de iniquidad a pasar a todas las religiones y mitologías antiguas, y ahí empezamos a encontrar cosas de las religiones de hoy que tienen orígenes en aquello. Y entonces dice, y cuando esté preparada, o sea, la casa para la iniquidad, lo pondrán alefa con la maldad y la iniquidad sobre su base. O sea, el gobierno mundial apóstata, edificando casas, que es el misterio de iniquidad a lo largo de la historia, y estas angelitas, entre comillas, de cigüeñas, levantan a esa efa y la colocan en la casa edificada la iniquidad. ¿Ve? O sea que el Señor aquí dice cosas que nosotros tenemos que ser conscientes de ellas. Ya si empiezo y entro en lo otro, ya se me va la mano, así que vamos a tener que dejar el 6 para después. No, lo que hay que es ir meditando bien en estas cosas con cuidado. Amén. Le agradecemos al Señor que nos muestra la realidad. Nos muestra la realidad de las cosas. Él no quiere que ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario, y que ahora ya son nuestros adversarios, porque son muchos que están con Él. Démosle gracias al Señor y oremos para que Él de verdad nos guarde y que de verdad nos haga guerreros y nos entrene para la batalla, porque Él es Yahvé Sabaoth. Querido Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te agradecemos que nos escogiste cuando aún éramos enemigos, pero tú nos has hecho amigos, nos diste la amnistía por la sangre de Cristo, nos regeneraste y estás edificando a tu Hijo en nosotros. Y sabemos que tenemos que enfrentar esta guerra como ella en verdad es, como tú la conoces, tus ángeles lo conocen, y tú quieres que también nosotros poco a poco, sin asustar a los niños que deben tomar leche y no alimento sólido, pero ayuda a tu pueblo, Señor.
a enfrentar esto, para que no nos acontezca como cuando los 10 espías se asustaron de los gigantes que había en la tierra prometida, porque ellos veían a los gigantes, pero no veían lo que sí veían Josué y Caleb, que con nosotros está Yahvé, Yahvé Sabaoth, Yahvé Elohim, Yahvé Adonai, Yahvé El Shaddai, el todo suficiente, el que es suficiente, cuya gracia nos basta. Bástate mi gracia. Señor, creemos en ti y nos cobijamos bajo tus alas, como pollitos debajo de la gallina. Señor, no nos preocupa ser pollitos con tal que sea debajo de tus alas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.